días con todos. Es un agrado para mí poder estar aquí para poderles brindar esta charla sobre la sobrecarga del cuidador. Primero que todo, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos? Pacientes, ¿no? Personas enfermas. Y es que siempre que hacemos una consulta, pues únicamente estamos viendo al paciente enfermo. Es más, toda la semana hemos hablado básicamente de la persona que tiene la enfermedad, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque obviamente pues tenemos que ver cuál es su tratamiento, si es que ha cumplido con la medicación, si es que ha comido, no ha comido, por qué no ha comido. Y por allí a alguien que está por alrededor le preguntamos y le insistimos y le exigimos por qué motivo quizás no cumple con ciertas indicaciones, ¿no? Pero igual, siempre nos basamos en el paciente y también los familiares, los que están a su alrededor, también se basan únicamente en él. Todo el enfoque, toda la visión está basada en él, ¿no? Sin embargo, si vemos un poquito más alrededor, nos vamos dando cuenta que además existen otras personas alrededor, que muchas veces vamos a ver de que no vamos a tener solamente a una persona enferma. Muchas veces podemos tener a una persona más enferma, pero que no lo demuestra. Muchas veces nosotros como personal de salud solamente nos abocamos al paciente y vemos a veces que los objetivos en nuestro paciente no se cumplen. Pasa una consulta, pasa otra y no se cumplen. Pero si es que tenemos un poquito una visión más integral y vemos a la persona que nos está brindando los datos sobre lo que está pasando con nuestro paciente, a veces vamos a darnos cuenta de que esa persona probablemente está teniendo síntomas de desgaste, síntomas que de alguna forma ya no está logrando sobrellevar. Y si es que esta persona no se siente bien, no se siente sana, no se siente tranquila, por así decirlo, realmente va a ser bien difícil de que pueda cumplir su rol de cuidador. El rol de una manera más adecuada. Si es que yo no me cuido, ¿cómo puedo cuidar a otra persona? ¿No? ¿Y por qué les menciono esto? Porque quizás todavía en nuestro sistema de salud, todavía nos estamos basando únicamente en la enfermedad y quizás no en el tema de la prevención todavía, ¿no? Quizás somos pocos los profesionales que sí tenemos una mirada un poco más integral. Esto está en proceso, en realidad es algo que recién se está adaptando. Sin embargo, aquí hay familiares, hay pacientes, ¿no? Que de alguna forma esta sesión les va a permitir poder identificar quizás problemas que se estén generando alrededor suyo. Quizás problemas en sí mismos, porque este problema muchas veces ni siquiera lo identifica la misma persona. Gracias. Y es que la dependencia por enfermedad, la persona que necesita ser atendida, trae diferentes efectos a nivel de la familia. Ya desde el momento en el que recibe el diagnóstico, el paciente, este diagnóstico no solamente afecta al paciente, afecta a toda la familia. Como ya tal vez han estado escuchando en las charlas previas, ¿verdad? ¿Y qué genera a veces la sobreprotección? Ya no quieren que el paciente se mueva ni que haga absolutamente nada. Y eso también genera problemas para el mismo paciente, genera más dependencia en el paciente, por lo tanto, hace de que la persona que tiene que cuidar, pues, aumente más las tareas que tiene que realizar también. Empieza a haber una negligencia hacia los hermanos y hacia los hijos, porque obviamente si es que enferma el padre de familia, pues la esposa tiene que dedicarse a él y muchas veces deja de lado a los hijos que tal vez, y muchas veces empiezan a tener problemas en el colegio, problemas durante la adolescencia, salen gestando, hay múltiples problemas que se pueden generar. Y se hace una reasignación de los roles. Volviendo al ejemplo anterior, si es que ya la mamá tiene que llevar al papá para que se haga sus chequeos, ¿quién se queda en casa? Los hijos.
y muchas veces el hijo mayor es el que tendría que asumir el rol para tomar decisiones alrededor de sus hermanos, ¿no? Además, también existen ajustes maritales, hay problemas entre los cónyuges, quizás el abuelo, el papá de una de las parejas, pues, está enfermo y descuida quizás las labores de la casa por el cuidado que se requiere para esta persona, y entonces se generan divorcios, separaciones, hay cambio de domicilio, hay muchos pacientes que vienen de otras provincias, acá a la localidad de Lima, ¿no? Para que puedan ser atendidos, para que puedan ser provistos de los medicamentos que requiere su paciente. Y por lo tanto tienen que reiniciar las redes de apoyo social, ¿no? Si es que conocen y saben que pueden generar nuevas redes. Pero muchos de ellos no lo hacen, simplemente están solitos y se hunden sobre sus problemas estando solos acá en Lima, ¿no? Y hay muchas veces interrupción de los proyectos de vida, y muchas veces se va a generar lo que es el cuidado primario o permanente, ¿no? Hay múltiples responsabilidades las que va a asumir un cuidador. Ya previamente les han hablado sobre el cuidador primario, ¿no? Es esta persona que no necesariamente es asignada por la familia, sino que a veces es indirectamente asignada, ¿no? Es la persona, es alguien que no decide exclusivamente ser cuidador. Reconocemos dos tipos de cuidador, los formales y los informales. En el caso de los formales, pues sí tienen un sueldo, los informales no. Y por lo general, los informales son personas que forman parte de nuestras familias. Y todas las responsabilidades que tiene, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Son tanto en el tema de la asistencia personal, en el tema de los problemas de la inmovilidad, si es que utiliza silla de ruedas, tienen que saber cómo manipular la silla de ruedas, poderlo levantar de un lado a otro, trasladarlo cuando lo trae al hospital, darle sus alimentos, ¿no? Acá una fotito de uno de nuestros pacientitos con su cuidadora, ¿no? Le está dando sus alimentos. El brindarle asesoría y apoyo, ¿no? En cuanto a algunos temas de trámites y gestiones, o tratamientos, darle sus tratamientos específicos, ¿no? ¿Cómo le doy el medicamento? Quizás le dice el médico, le da todas las indicaciones de qué medicamentos tiene que brindarle, y ahora ¿cómo le doy? ¿Dónde le doy? ¿O dónde le puedo aplicar el medicamento? Voy al establecimiento de salud y el centro de salud me dice, no, yo no lo voy a atender porque tiene cáncer y tiene que ir al hospital. Y suele suceder, y no le quieren colocar la medicación. Entonces todo eso genera un mayor estrés en la persona que está cuidando, porque tiene esa responsabilidad encima, ¿no? Y realizarle pues higiene personal, entre otras responsabilidades. Entre diferentes estudios se ha visto ciertas características en el cuidador primario y se ha observado de que aproximadamente más del 80% son mujeres. Puede deberse a nuestra cultura quizás un tanto machista, ¿no? La edad media entre 52 años y además estos cuidadores, como previamente les mencioné, muchas veces forman parte de nuestra familia y comparten el mismo domicilio. En más del 80% no existe remuneración para estos cuidadores, cerca del 40% no recibe ayuda. No es que alguien vaya y le diga, ¿sabes qué? Yo te apoyo y te brindo todo mi apoyo moral o apoyo físico también. Y muchas veces estos cuidadores tienden a rechazar la ayuda también, porque creen y piensan de que ellos nada más son los únicos que van a poder realizar la actividad de la mejor manera, o porque también existe un sentimiento de culpabilidad si es que, por ejemplo, le dejan a su paciente por un día o medio día con otra persona, ¿no? Y sienten que están siendo egoístas probablemente. Son características de los cuidadores por lo general, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a uno de los cuidadores, ¿no? Que está siendo asesorada por la enfermera de acá de área oncológica para poder administrar el medicamento. Y vaya que esto le ayuda bastante a este cuidador para poder generar tranquilidad en él mismo y bajar el nivel de estrés, ¿no? Porque ya sabe cómo puede recurrir ante momentos de emergencia. El significado de cuidar es un esfuerzo, una dedicación, es brindarle mucho amor hacia la persona a la cual cuida, ¿no? Y a la vez también significa, pues, bloquear o dejar de seguir el desarrollo personal, desarrollo de la vida,
entre comillas, si es que lo vemos solamente por ese lado, ¿no? Porque a las finales, además, es una experiencia muy satisfactoria para la persona que está cuidando, porque le está brindando con su cuidado hacia la persona enferma todo el amor y el cariño que le tiene. Por lo tanto, también lo ve satisfactorio. Es pocas veces reconocido, muchas veces en la familia, pues, no reconocen la labor importante que está realizando y más bien les dan más carga, ¿no? Quizás, oye, que ¿por qué no cocinaste? O no hay estos insumos, o sea, empezamos a criticar y reprochar quizás algunas actitudes, ¿no? Y es una tarea solitaria muchas veces también. En esos últimos años, por todos estos motivos, y además por el hecho de que está incrementando las personas que requieren los cuidados, que son dependientes, porque ya están aumentando los adultos mayores, y además está aumentando las enfermedades crónicas que de alguna forma, al no ser controladas, generan más secuelas, ¿no? Esto está haciendo de que también aumente la cantidad de personas, de los cuidadores, y estos cuidadores, como anteriormente les mencioné, tienden a hacer este problema del síndrome de sobrecarga del cuidador, que los convierte en enfermos ocultos. Después de hace 20 años, bueno, hicieron estas investigaciones, ¿no? Y sustentan que el estrés continuo, a causa de la condición de ser cuidador, puede generar lo que es la sobrecarga del cuidador, ¿no? Y esta es una persona, ¿no?, sometida a diferentes tipos de estrés, como por ejemplo el impacto físico, el hecho de tener que transportarlo de un lugar a otro, dentro de la casa, transportarlo de la cama a la silla de ruedas, o transportarlo de un lugar a... O también al momento de cambiarle el pañal, cambiarle la ropa, bañarlo, todo eso demanda un esfuerzo físico. Y muchas veces estas personas, estos cuidadores, no solamente tienen que dedicarse al paciente, sino que también tienen que dedicarse quizás a sus hijos, ¿no? Hay muchos cuidadores que tienen hijos pequeños y que no tienen a otras personas alrededor. El impacto psicológico, el pensar y decir, ¿no?, ¿qué cosa va a pasar con mi paciente el día de mañana? ¿Va a seguir? ¿El tratamiento va a funcionar? ¿No va a funcionar? Todo esto genera un estrés mayor, ¿no? Además, también el hecho de si es que vengo al hospital, encontraré cita, no encontraré cita, o quizás en 3 meses todavía le van a programar para la cirugía a mi paciente. El impacto social, ¿no? El cuidador muchas veces tiende a aislarse y ya no sale, ya no continúa con su vida social, ya no sale con las amistades, porque obviamente pues tiene que cuidar a la persona que se encuentra enferma, ¿no? El impacto financiero, deja de trabajar uno de ellos, el otro también tiene que dejar de trabajar para poder cuidar a su paciente, ¿no? Y eso pues genera un gran problema para poder movilizarse, para poder venir en taxi, quizás poderlo traer. Nosotros, por ejemplo, en ADI hemos tenido siempre varios problemas con el tema de la movilidad, y hay muchos pacientes que por este problema financiero, pues, de alguna forma no pueden cubrir sus gastos, ¿no? Es complejo, o sea, nuestro sistema de salud no está preparado todavía para poder responder a esta situación, ¿no? Un pequeño video, les voy a pasar, a ver. Es de la 17.24. En este video, obviamente no es un video de acá de nuestro país o de nuestro ADI, ¿no? Hubiera podido ser que venga una persona que quería dar su testimonio, pero se le hizo difícil el día de hoy, ¿bien? Pero vamos a escuchar un poco en qué consiste en qué consiste tanto la carga que a veces puede sentir estas personas, ¿no?, que son cuidadoras. ¿No tiene enlace? Por ejemplo, esta persona que les mencionó que probablemente iba a venir y que tenía problemas, ella cada vez que venía a la consulta, ¿no?, precisamente
venía con esta historia de hace ya como que 4 años que su esposo no se podía movilizar y tenían que llevarlo en silla de ruedas. Ella todavía estaba todavía trabajando, ¿no? Y tenía que turnarse con su hija para poder cuidar a su esposo, ¿no? O para poder traerlo. La hija tenía tiene 16, 17 años, 16 años. Y la primera vez que recuerdo que vino fue solamente la hija. 17.20, 17.20, un poquito menos. Ahí. Bien, este es un video directamente de un cuidador. Estado de felicidad, ¿ya? Sino ayudarlo a adquirir paciencia delante del sufrimiento. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo. En el caso de Blanca, cuando le diagnostican el glioblastoma, y uno piensa, pues no nos va a morir, y busca muchas alternativas. Dentro de esas alternativas que nos brindó tanto los hospitales, los médicos, fue quimioterapias y radioterapia. Se deterioró impresionante, ¿no? Perdió la motricidad de las piernas, en los brazos, inclusive en los intestinos. Eso te lleva a, no sé, como gente que no sabe nada, porque nunca te esperas que eso te vaya a pasar en tu vida, no sabemos cómo cuidar a un enfermo de un inicio, cómo verla, cómo darle comer, cómo hablarle, cómo asearla. Todos los cuidados que en este caso Blanca los perdió completamente. Ella ya tenía que depender absolutamente de todos. Ya no podía caminar, no podía ir al baño. Cuando pierde la motricidad de sus intestinos, se vuelve peor porque lo que significa que el excremento se queda aquí adentro y tú tienes que sacarlo. ¿Cómo le haces para esa parte sin saber? ¿Cómo le haces para no dañarla? No sabes cómo tratar a la persona. Como cuidador principal, a veces lo que haces es hasta degradar al ser humano que está enfrente de ti. Porque tú quieres cuidarla, en el caso de Blanca. Pero a veces los torturas dándole de comer a fuerzas, dándole de comer lo que tú quieres que ellos coman, dándoles el medicamento a fuerzas. Mi esposa de repente sacaba las píldoras y las escondía, las escupía. Y llegues al grado que te molestas y quieres, no sé, pierdes los estribos. ¿Por qué? Porque ya vives en un estrés, duermes poco, comes mal tiempo, ves cómo se va el dinero se va como agua. Odias, tienes culpa, mientras madres al Estado, te reprochas que no hiciste las cosas como debías de hacerlas, le reprochas a la persona que está en cama o a tu paciente, te lo dije 1000 veces, ¿por qué no te cuidaste? Entonces, no sabes qué hacer, no sabes qué decir. No, son emociones encontradas de amor, odio, resentimiento. Entonces, yo creo que son muchos factores como cuidador principal, y los otros como cuidadores secundarios es brutal, porque no todos tenemos la capacidad de cuidar a enfermos. Y además debemos admitir que hay gente que te diga, no la quiero cuidar, o ya no la quiero cuidar, porque ya no puedo más, porque te derrumbas literalmente. Y hay un momento en que dices, yo no quiero ya llegar a mi casa, que no quieres ver lo que está ocurriendo ahí. Y originado por el estrés crónico que va a generar, ¿no?, el maltrato muchas veces a nuestro ser querido. Es decir, si es que yo no veo a mi cuidador cómo se encuentra, si no lo cuido, si es que esta persona no empieza a cuidarse, realmente va a ser bien difícil que nuestro paciente al cual estamos viendo en la consulta y que tanto nos enfocamos solamente en él, pues realmente no va a estar bien. Va a presentar signos de depresión, va a presentar diferentes tipos de problemas, porque muchas veces va a perder el control este cuidador, porque además de tener que cuidar a este paciente, pues tiene otras cargas más, a veces tienen resentimientos, tienen diferentes situaciones que todavía no las han resuelto, y todo ello trae irritabilidad, amargura, cólera, y obviamente si es que mi paciente pues no quiere comer y el médico me está diciendo, oye, pero ¿por qué no le haces comer?, ¿no? Entonces me genera toda una sensación inadecuada de sentimientos y emociones, y voy a
reventar y tal vez hasta maltratar a mi paciente. Y suele suceder. Llegan a maltratar y luego se sienten culpables, se sienten mal por haberlo hecho. Porque son seres humanos, pues, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes sentimientos más frecuentes, pues, se empieza a presentar tristeza continua, soledad, se sienten solos, sienten que nadie los quiere ayudar, sienten que hay mucha preocupación, hay irritabilidad, les preguntan algo, mami, el profesor me ha dicho que me firme, ¿qué cosa no me molesta? ¿No? Entonces le responden de una manera inadecuada a las personas que están a su alrededor. Hay sentimiento de culpabilidad, ¿no? Si es que lo dejo a mi paciente o ya me demoré mucho quizás en estar conversando con alguna persona que me está relajando, no, está mal lo que estoy haciendo, ¿no? Impotencia, frustración, por el hecho de que quizás no puedo controlar la molestia o el problema, la molestia, el dolor quizás a mi paciente. Por lo tanto, se ha observado que la calidad de vida en los pacientes, incluyendo tanto físicos y psicológicos, va a estar afectado importantemente cuando el cuidador va a presentar la sobrecarga del cuidador. Entonces, entre los síntomas, otros síntomas que vamos a encontrar son cambios del estado de ánimo. Está feliz, de pronto así otra vez se vuelve molesta o irritable, hay dificultad para que se concentren, hay problemas del sueño, no puede dormir bien porque obviamente tiene que estar tal vez al tanto de qué es lo que le está pasando a su paciente, hay pesadillas, somnolencia, todo esto puede ir, si es que no se identifica tempranamente, si no es por el profesional de salud, por ustedes mismos como pacientes o como familiares, pacientes para poder estar cuidando también a nuestro cuidador, ¿no? Si no identificamos pronto, pues estos problemas psíquicos van convirtiéndose en problemas físicos y empieza a generarse la pérdida de la energía, fatiga crónica. Hemos tenido muchos pacientes en nuestro ADI, ¿no?, que ha presentado este problema. Venían totalmente descuidados, con dolores de cabeza, molestias estomacales, vértigos, ¿no?, dolores musculares, empiezan a acudir al neurólogo, van al reumatólogo, al traumatólogo, van al gastroenterólogo, se hacen sus endoscopías y están dando vueltas por diferentes especialidades y en todos lados le dicen que no hay nada. No es que no haya nada, sí hay, ¿no? Probablemente hay una sobrecarga del cuidador que les está generando todas estas molestias que si no lo tratamos, pues obviamente esto va a continuar y puede desencadenar en signos alarmantes como es el aislamiento, ¿no? Y el cuidador con su paciente están aislados, empieza a consumir más bebidas alcohólicas, fuma, hay aumento del apetito, o ya no quiere comer, come a deshora, hay ansiedad, depresión, hay hipocondría, se ve enfermo por todos lados, tiene problemas de todo, y hay descuido personal, ¿no? Viene toda despeinada, sucia, a las justas, andando, ¿no?, con su paciente. Nosotros en medicina familiar y también en lo que es ahora el ADI, ¿no?, hacemos uso de lo que es el test de sobrecarga del SARIT, en el cual se realiza una serie de preguntas, de 22 preguntas, para poder identificar si es que existe esa sobrecarga, ¿no?, si hay una sobrecarga intensa, ligera, o no hay ningún tipo de sobrecarga, y de acuerdo a eso se va realizando las diferentes actividades en el cuidador, ¿no? ¿Cómo evitar la sobrecarga del cuidador? Es importante que este cuidador se informe y se capacite. Es importante que no sea un solo, o sea, que tal vez sea un solo cuidador el principal, sin embargo, que involucre a toda la familia. Quizás hay resentimientos, hay algunos problemas, no importa, tenemos que involucrarnos, olvidarnos, y quizás es el momento preciso para empezar a trabajar esos resentimientos, para empezar a trabajar por un mismo objetivo, que es la persona a la cual quieren. Informarse, capacitarse, tanto en cuanto a cómo pueden responder a las emergencias que vayan a presentar sus pacientes, ¿no? Acá, por ejemplo, se les está enseñando cómo administrar la medicación y está toda la familia atenta. A veces pasa que solamente está la persona que cuida, ahí atento, y los hijos mayores, ¿no?, 18, 19, están en la computadora, con ellos no es. Bueno, personal de salud, pues
hay que convocar. A ver, por favor, acérquense, todos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de todos, porque la familia es un sistema, es un equipo. Si es que trabaja como equipo, va a poder lograr de que cada uno de los miembros se encuentren bien, se encuentren sanos, ¿no? Acá, bueno, orientándoles también, ¿no? A los pacientes, a los familiares, a los pacientes, ¿no? Informando, ¿no? Y qué mejor si es que está acompañado de todo un equipo multidisciplinario, porque se han dado cuenta de que sobrecarga pues viene por diferentes factores, ¿no? No solamente la parte psicológica, la parte física, cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a movilizar, cómo lo voy a bañar. ¿Quién me brinda esos consejos? Existen estrategias, existen formas para poder evitar de malograrme quizás o de poderme hacer daño yo misma la columna, o de poder hacerle daño también al momento de movilizar a mi paciente, porque también le puedo hacer daño si es que no lo hago de una manera adecuada. Entonces, qué mejor si es que el equipo también me apoya en eso, ¿no? O en la parte financiera, ¿no? Cómo hago un trámite, o quizás puedo generar mayores redes, y eso me ayuda a la asistencia social, ¿no? Y así sucesivamente, la nutricionista, ¿qué alimentos le doy? ¿Esos alimentos serán buenos o no? Si es que me guía una nutricionista, yo digo, ya, sí está bien. ¿No? Pedir ayuda y aceptarla. Es importante que acepte la ayuda. Muchas veces, pues, pide ayuda ya, toda esta mañana se queda mi hermano, yo me voy. Y por ahí, pues, pasó algo. Ay, por tu culpa, ya ves, no debía haberme retirado de acá, debía haber continuado. No, las cosas pasan y, bueno, hay que aceptarlas, así son, ¿no? Hay que saber pedir ayuda y también aceptarlo. Hay que planificar y organizar. Nosotros tenemos, bueno, por ejemplo, nos llamó bastante la atención, ¿no? Uno de nuestros pacientitos, al inicio su familiar venía con la consulta, cansada, agotada, con la mamita, y eran 11 hijos, 11 hijos, que luego de un tiempito, que también ya se la estaba orientando, cuando fuimos a su casa, vimos pegado un papelote en la pared, donde estaba cada día con cada uno de los hijos. Cada uno de los hijos. Interesante, ¿no? Y cada día pues venía. Habían 3 hijos que no estaban en Lima. ¿Qué hacían? Contrataban a alguien o a uno de sus hermanos, les pagaban para que ese día le cubra, ¿no? Y la persona, la familiar, el cuidador que estaba, la principal, la que vivía ahí, pues estaba más tranquila, y la paciente estaba, recontra feliz, porque veía a todos sus hijos un día por semana, ¿no? Entonces, planificar, organizar, ver situaciones quizás que puedan generar también alguna emergencia, porque obviamente si es que yo soy la cuidadora principal y le estoy pidiendo apoyo a mi vecina quizás para que me ayude, así, y se está ofreciendo, tengo que pensar qué cosa puede suceder. Entonces le dejo una lista de actividades, cómo responder a ciertas situaciones, ¿no? Porque también no la voy a dejar así nada más, a alguien que tal vez no ha cuidado previamente, ¿no? Prever situaciones difíciles y planificar esos cuidados, ¿no? Acá otras fotos, ¿no? En la que están aprendiendo las 2 cuidadoras, ¿no? A cómo poder administrar la medicación, ¿no? Y también la orientación que se le brinda, ¿no? La consejería en cuanto a la prevención de diferentes, la capacitación propiamente, ¿no? Es importante el autocuidado. El autocuidado va a depender únicamente de la persona que cuida, y obviamente del personal para que la pueda orientar, ¿no? Tiene que cuidar su alimentación, tiene que alimentarse a las horas que le corresponden. Tiene que ser, no puedo, no, tiene que alimentarse, porque si usted no se alimenta, no va a estar siendo cuidada a sí misma, y por lo tanto, tal vez no va a cuidar adecuadamente a su paciente. Tiene que dormir lo suficiente. Muchas veces, cuando duerme ya el pacientito, aprovecha para hacer otras actividades. No, tiene que dormir, tiene que cumplir las horas de sueño, porque si usted está con sueño en el día, no va a poder estar atenta, se le puede caer al paciente, se puede equivocar de medicamentos, puede generar un montón de problemas. Por lo tanto, si su prioridad es el paciente, tiene que cuidarse primero usted mismo. Hacer ejercicios físicos con regularidad. Se sugiere que mínimo siquiera media hora o 1 hora todos los días, siquiera. Yo a veces les digo, bueno, nunca has hecho ejercicio, empieza pues por 15 minutos, ¿no? Ya, no, aunque sea interdiario, un día sí, un día no,
pero anda, sale a hacer ejercicios que va a permitir oxigenar mejor el cerebro, y si es que tengo sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, esto me va a ayudar mucho para poder empezar a manejar un poco más estos problemas, ¿no? Hay que reconocer los límites. Pues obviamente si es que pesa demasiado o tengo que movilizarlo de un lugar a otro en el cual yo no tengo quizás la suficiente fuerza, tengo que pedir ayuda al que está a mi costado, a veces pedir aunque sea al que está pasando por la calle, probablemente. Hay que hacerlo, hay que reconocer, porque de lo contrario nos podemos hacer daño a nosotros y le podemos hacer daño también al paciente. Hay que reservar tiempo para uno mismo. Es necesario tomar un descanso diario o semanal. Es necesario, o sea, sí o sí. No, mi paciente, no. Tienen que tomar su descanso. Cuando toman su descanso, van ellos ya, y los cuidadores, no me dejarán mentir, empiezan a tener una mejor atención hacia su paciente. La atención es muchísimo mejor, ¿no? Por lo general, por ejemplo, les sugiero yo 1 hora al día, ya bueno, tal vez no salen a pasear, pero sí media hora que salen a correr, media hora que simplemente se tiran patas arriba y no hacen nada, ni cuidan al hijo, ni cuidan a nadie, y solamente se dedican a sí mismos. ¿Bien? O 1 vez a la semana también, ¿no? Y para eso obviamente tienen que saber pedir ayuda, ¿no? Practicar ejercicios de relajación es importante, respiración cuando algo les está incomodando al momento de conversar con su paciente o al querer hacer algo, ¿no? Acá, por ejemplo, ella es la cuidadora María, ¿bien? Su hija, justo era el día de su cumpleaños, el equipo fue a visitarlo para su cumpleaños. No fue a visitar al paciente que está aquí en la cama, ¿no? Con todo el suerito, pero era el día del cumpleaños de la cuidadora. Muchas veces, pues, dejamos de hacer las cosas que nos gustan o que normalmente antes hacíamos por causa del problema de la enfermedad, pero ¿cómo se sentirá nuestro paciente si es que dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos, ¿no? Dicen, uy, por mi culpa, probablemente no se está celebrando cumpleaños, no se está celebrando algo agradable, ¿no? Entonces, es importante, pues, continuar con estas actividades y también hacerlo partícipe al que está siendo cuidado, ¿no? Acá otra fotito, ¿no? El hijito con la señora María, que hay que reconocer a su foto. Que también ahí están felices los dos, ¿no? Y con la guitarra y todo, ¿no? Hay que cuidarse y quererse uno mismo. Hay que continuar haciendo las cosas que nos gusta. Leer, escuchar música, bailar. En esa hora que se les menciona al día, hacer alguna de esas actividades, o sea, tal vez un horario, poner límites. Hay que saber decir que no sin sentirse culpable. Muchas veces nuestro paciente puede hacer otras cosas, puede ayudarnos a pelar las arvejas, puede vestirse, puede cambiarse, puede hacer muchas cosas que muchas veces esto nos va a ayudar a nosotros a tener un tanto de tiempo. Si se puede colocar el pantalón, pero se pone lento, que se ponga lento, mientras que quizás yo voy haciendo algo más y voy viéndolo, ¿no? Siempre y cuando toda la zona sea segura, lo dejo, no apurarlo. Expresar abiertamente a otros las frustraciones, hablar con los familiares, decir cómo se sienten, ¿no? Aprender a comunicarse mejor, pedir ayuda a la colaboración, decir no, expresar y recibir críticas o reproches. Escoger qué cosa me va a ayudar, qué cosa no me va a ayudar, lo dejo a un costado. Todo lo que es crítica constructiva, yo lo recibo, y si es que hay alguna crítica negativa, mejor no le hago caso y continúo las actividades que hago, ¿no? Con manifestar los sentimientos y agradecer. Siempre es bueno agradecer. Hay que cuidar la salud mental, ¿bien? Para esto, manejar emociones positivas, y si es que en caso yo estoy viendo de que quizás tengo problemas para poder manejar mis emociones y tengo pensamientos negativos, bueno, acudir a un profesional de la salud, ¿no? Acá, por ejemplo, algunas fotos de las actividades que realiza en psicología, ¿no? Dentro de los derechos del cuidador, derecho a quererse, admitir que haces humanamente lo posible, derecho a dedicarte tiempo a ti mismo sin sentirte mal, derecho a cometer errores y a ser disculpado por ello, derecho a decir no ante demandas excesivas, ¿no? Acá, otra de las actividades con los cuidadores, ahí en ADI. Y esta fotito ya es la última ya. En cuidados paliativos no se ayuda a morir, se ayuda a vivir hasta el final, ¿no? Esta foto me encanta porque la abuelita pues había sido dado de alta para ya partir en casa.
le hacíamos varias visitas domiciliarias, ¿no? Ellos son los cuidadores, ella es la cuidadora principal, y también ellos han tenido una muy buena red, ellos pertenecen a una iglesia, y había bastante apoyo, ¿no? Y todo eso también es muy importante, ¿no? Las redes que se generan, las redes sociales, y vinieron a visitarme. La abuelita aquí está, estaba con sol, estaba con oxígeno, estaba con todo antes, y me encantó, pues, ¿no? Verla, que fuera al consultorio a visitarla y todos felices, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso será todo. Un fuerte aplauso para la doctora Margaret. Qué tan importante el tema de síndrome del cuidador, ¿no? Una apreciación muy, muy acertada. Bueno, ¿alguna pregunta de parte del público? ¿Alguna duda que haya quedado en el aire? Bueno, creo que hay algunas interrogantes por la parte virtual. Podemos dar lectura de repente. Dice, ¿con quién nos comunicamos para seguir asesorándonos en el tema? Claro, con ADI Oncológico, acá en el Hospital Cayetano Heredia, se busca el área de atención domiciliaria integral de ADI. Los correos lo han estado mandando, ¿no? La doctora Nadia Ramos. Ya. Después, Otras preguntas dice, pero tendríamos nosotros, los profesionales que los acompañamos, iniciar el tema. ¿Qué lecturas podrían recomendarse a los pacientes? Sí, claro. Actualmente a nivel de internet mismo existen bastante información sobre el cuidado, ¿no? Y está especificado sobre adultos mayores, por ejemplo, ¿no? En el caso de pacientes con cáncer, así específicamente no lo menciona, pero sí sobre pacientes con adultos mayores. Y sí es necesario que nosotros iniciemos, porque si nuestro objetivo es nuestro paciente, pues obviamente, como les mencionaba previamente, mientras que las personas que lo están cuidando no se encuentran bien, pues obviamente no van a poder lograr el objetivo. Por ejemplo, en mi caso, pues he tenido pacientes que los he visto 1, 2, 3 veces, y el familiar pues viene así a la volada, corriendo, diciéndome que tiene que ir a recoger a su hijo, que lo ha dejado solito a su paciente, desesperada, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días la misma situación, y que no controla el dolor, está incómodo. Entonces ya allí te sientas bien y le preguntas, ¿y cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás? Y obviamente en ese momento pues la persona me dice, ¿pero qué pasó? No, pero voy a hablar de mi paciente. No, ¿cómo estás tú? Y entonces ahí pues empieza un llanto terrible, ¿no? Y eso ayuda mucho a la persona que está viniendo, porque empieza a sentirse escuchada, empieza a sentirse valorada, empieza a sentir que también cuenta, que también es un ser humano, ¿no? Y una vez que ya empiezo a interactuar en ese aspecto, me cuenta ya un montón de cosas, y eso me permite poder tomar decisiones. Obviamente yo sola no lo voy a abordar en todo, ¿no? Empiezo a derivarle a las otras especialidades, a las otras profesiones también, ¿no? Trabajo con servicio social, con psicología. ¿Sabes qué? Tienes que venir a psicología. Vente un lunes, y ese día ya coordino directamente con el psicólogo para que de esa forma también haya efectividad en los tiempos, ¿no? Porque el paciente también está bastante apresurado, ¿no? Ajá. Bueno, y la última pregunta que dice, diferencia con claudicación familiar, estrés de cuidador y problema social. Claudicación familiar, diferencia con claudicación familiar, estrés del cuidador y problema social. En realidad la claudicación familiar va a ser el resultado de lo que no se trabaja sobre la sobrecarga, sobre el estrés del cuidador, porque el estrés del cuidador son diferentes síntomas que va presentando este cuidador, ¿no? Y si es que esto va avanzando poco a poco, se convierte propiamente en un síndrome de estrés del cuidador, y el problema social es algo que hace de que se incremente este problema, y muchas veces al estar mal el paciente, estar mal el cuidador, el resto de la familia, si es que no tiene un nivel adecuado de adaptabilidad ante esta situación de esta crisis, obviamente va a claudicar, y sucede muchas veces. Y tenemos también casos en los cuales la familia pues ya no está ya para poder responder ante el paciente, ¿no? Y llegamos, por ejemplo, la vez pasada, hace unos días, la doctora Cabrejos comentaba un caso en el cual
se llegó a la casa del paciente, alguien abrió la puerta y ¡boom!, se fue a su cuarto. No había nadie, solamente estaba el paciente en cama, sin poderse movilizar, con un olor terrible, con una mala higiene, ¿no? La familia, todos evitando el problema, ¿no? En realidad, y bueno, y el paciente muchas veces fallece en esa situación crítica, ¿no? Y ahí, bueno, es más un trabajo más intenso si es que se logra volver a reunir a la familia, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.